pero sabía que probablemente iba a ser de interés de la comisión conocer el plan Roca, porque de eso se tratan las normas de empeñamiento, básicamente, las que he dictado. Probablemente me extienda más de lo normal, pero es imprescindible hacer un análisis pormenorizado, histórico, jurídico, constitucional, legal, del plan Roca y de los planes, y en definitiva de cuáles son las atribuciones que tienen las Fuerzas Armadas, porque al final del día de lo que se trata es de lo que se encuentran habilitadas y de lo que no, de los límites que impone nuestra Constitución y la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa, nuestro marco normativo. Entonces, necesariamente uno tiene que arrancar desde muy atrás, probablemente. Digo, voy a ser breve en términos de las cuestiones que tienen que ver con la historia, pero que sí me parece importante señalarlas. Digo, desde aquel primer... Entonces, uno cuando ve el Ejército del Norte, primero con Castelli, posteriormente con Pueyrredón, Belgrano, San Martín, Güemes, obviamente, Güemes, hasta 1891, Güemes, que falleció en combate, ¿no? Da cuenta de que el ejército estaba... 1821. ¿Dije 91? Sí. 1821, perdón. Le alargué la vida. Ya era una cosa 1821. 1821. 1821. Disculpen el error. No. El Ejército del Norte fundamentalmente contenía el avance de los realistas y estaba vinculado a la frontera. Más acá en el tiempo, el ministro de Guerra Alsina, a la hora de contener a los malones, creaba la zanja de Alsina, ya no en el norte, sino en el sur. Es decir, y la hacía en una zanja de 400 kilómetros casi. Posteriormente, con el fallecimiento de Alsina, viene Roca y hace la campaña del desierto que permitió que hoy la República Argentina tenga su Patagonia, entre otras cosas, y lo hace con el ejército argentino. Digo, históricamente, las cuestiones de frontera eran cuestiones y fueron siempre cuestiones prioritarias para la defensa. Fueron cuestiones prioritarias para la defensa. De hecho, en el 44 se firma un decreto ley. El 11.385, que después fue refrendado por otra ley, lo validó otra ley. Fue un decreto de ley que es curioso porque es interesante. Lo firma Farrell y lo firma Perón. Ese decreto de ley dice que es prioritario para la defensa la actuación y el accionar en fronteras. Y establece primaria y primigeniamente que ese accionar y ese control tiene que estar a cargo de la Gendarmería y eventualmente de la Prefectura. Pero en el artículo 8 de esa ley establece que puede ser reforzada por las Fuerzas Armadas, por el Ejército en este caso, particularmente. Y lo interesante, que acá tiene mucha actualidad, ese decreto ley fue utilizado, entre otras cosas, en el 2018 para demarcar las zonas de seguridad de frontera, efectivamente. Pero fíjense que no solamente habla de el accionar en zonas de frontera ese decreto ley, sino que también habla de los objetivos de valor estratégico. Ya se hablaba de objetivos de valor estratégico en ese momento. Y hace un distingo muy importante a los fines de la delimitación
del artículo 4 de la Ley de Defensa, que habla que se debe definir con precisión las actividades que son de defensa de las que son de seguridad interior. Esa ley establece dos zonas en el país. Una zona de seguridad interior y una zona de seguridad de frontera. Está vigente. Está absolutamente vigente. Entonces, uno dice, ¿pero por qué las Fuerzas Armadas deberían intervenir en frontera? Y claro, en el devenir histórico era en frontera, donde lógicamente se tensionaban y se ponían en crisis los intereses vitales de la patria. Artículo 2 de la Ley de Defensa. Esto es, ¿cuál es la finalidad que tienen en el accionar nuestras Fuerzas Armadas? Nuestra Ley de Defensa establece que tienen 6 finalidades. La custodia de la soberanía, la integridad territorial, la autodeterminación, la libertad, la vida de los argentinos. Hay dos de esos valores que particularmente se tensionan en frontera, que es la soberanía y la integridad territorial. Y por eso, históricamente, las Fuerzas Armadas reforzaron a las fuerzas de seguridad. Claro, posteriormente surge otro fenómeno que de alguna manera dificulta la comprensión de la cuestión. En los 80 y en los 90 surge el fenómeno particularmente caracterizado como de la criminalidad organizada transnacional. Y ese fenómeno del surgimiento de la criminalidad organizada transnacional, que no lo teníamos antes, porque antes los fenómenos delincuenciales eran puertas adentro de los países, ese fenómeno del crecimiento de las mafias, de los carteles que operaban fuera de los límites de los estados, narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, tráfico de órganos, digo por mencionar algunos, sumado a la inexistencia de conflictos y tensiones con países vecinos, porque esto también, digo, nuestro último conflicto y tensión con un país vecino lo tuvimos en el 78, que se termina resolviendo en el 84, hace que la cuestión de la frontera sea o tenga una mirada estrictamente vinculada a la seguridad y no a la defensa. Pero fíjense que la ley de ministerios, no sé si lo pueden poner ahí pone en cabeza del ministro de Defensa la planificación y la ejecución de las políticas de frontera. Ese es escudo norte, ya lo vamos a ver, porque es importante. Pone en cabeza del ministro de Defensa la planificación, la ley de ministerios vigente, porque claramente es prioritario para la defensa. La DPDN, la Directiva de Política de Defensa Nacional, última Directiva de Política de Defensa Nacional que se dictó, año 2021, establece, en uno de los considerandos, que hay que intensificar el control y vigilancia en la frontera, y está bien. No ya como una operación de seguridad, que esto es lo que hay que desmistificar, como una operación de defensa, como una operación militar de defensa. La actuación de las Fuerzas Armadas en frontera, repito, es una operación militar vinculada a la defensa nacional. Y ahí es donde es interesante ver qué pasó en los últimos 14 años. Junio del año 2011. Operativo Escudo Norte. Operativo Escudo Norte. Gobernaba Cristina Fernández de Kirchner. Ese operativo Escudo Norte establecía el refuerzo del control y vigilancia en fronteras.
Y para eso, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, encomendaba tanto al Ministerio de Seguridad como al Ministerio de Defensa el accionar en frontera. Es interesante leer el artículo 1 de ese operativo Escudo Norte. A ver, pónganmelo, recién lo vi proyectado. ¿Lo vi proyectado? No, bueno, a ver, nos falla la tecnología, presidente. Veo. Nos falla la tecnología. Gracias a Dios todavía estamos en analógico acá en este congreso, tenemos que estar digitales. Dice ahí está, maravilloso, ahí está. Fíjense, esto es junio del 2000. Esto se prorrogó, esto es interesante decirlo. Este operativo Escudo Norte se prorrogó entre junio del 2011 a diciembre del 2016. En el artículo 1 establece el operativo Escudo Norte, que tendrá por objeto incrementar la vigilancia y el control del espacio terrestre, fluvial y aéreo de jurisdicción nacional en las fronteras noreste y noroeste de la República Argentina, así como la aprehensión y puesta a disposición de las autoridades judiciales de los incursores ilegales, ¿no? Este operativo Escudo Norte posteriormente se discontinúa, ¿no?, en diciembre del 2016 y reaparece en el 2018 bajo el nombre de Integración Norte. Y posteriormente se transforma en la Operación María Remedios del Valle, Operación Marval. En todas está esto, control y vigilancia, y en algunos casos agrega apoyo a la comunidad, trabajo en situaciones de emergencia, y adiestramiento operacional, básicamente, ¿no? Entonces, está claro, y fíjense, yo tengo un video del operativo Escudo Norte que publicitaba el gobierno, que es interesante para verlo. No sé si está el video para ponerlo. ¿Está el video para ponerlo? Vamos a ver el video. Esta era la forma en la cual el gobierno nacional en ese momento apoyaba y publicitaba el operativo Escudo Norte en un contexto, voy a generar contexto, en un contexto donde la sociedad demandaba la presencia de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad en frontera, y particularmente en donde, y esto hay que decirlo, lo que pasó en el último tiempo fue una demanda creciente de gendarmes en el interior del país, cumpliendo funciones para las cuales inicialmente no fueron concebidos. Digo, la política respondiendo a demandas sociales fue, y ante la situación de creciente inseguridad, fue utilizando gendarmes en el conurbano bonaerense. A veces los pedía un gobernador y no se los daban, como Schiaretti en Córdoba, ahí los cordobeses se pueden acordar, que le pedía gendarme y no se lo daban. Pero digo, la política ha ido reclamando gendarmes. Y eso ha hecho que eventualmente las Fuerzas Armadas se incorporen. Y nadie ha cuestionado nada. Digo, estamos hablando 2011, Escudo Norte, hasta Operación Marval. Bueno, no va a salir el video, pero no importa. Ahora, todas estas operaciones, cuando uno analiza lo que ocurrió, ve que los resultados no fueron lo suficientemente satisfactorios. ¿Por qué no fueron lo suficientemente satisfactorios? Y nosotros hicimos todo un raconto de cuál había sido la situación que había impedido que, en definitiva, estas misiones y estas tareas encomendadas a las Fuerzas Armadas tuviesen resultados positivos. Uno de los problemas era la falta de consistencia y permanencia en el tiempo, se discontinuaban. Otro de los problemas que tenían es la falta de presupuestos adecuados. Otra de las cuestiones era la falta de equipamiento, esto es, no se le daba el equipamiento a las fuerzas. Empezamos.
no se le proporcionaba el equipamiento a las Fuerzas Armadas para la autoprotección, no se le daba chalecos, no se les daba cascos y tampoco se les daba el armamento adecuado. La otra cuestión que conspiraba era la falta de reglas claras, esto es, no habían normas claras que guiaran el desempeño de las Fuerzas Armadas. Y por último, la última cuestión que también conspiraba era la falta de adiestramiento y capacitación respecto de las tareas a cumplir en el norte. ¿Qué pasó? A ver, ¿se va a ver? Bueno, entonces nosotros dijimos, si en definitiva queremos que la intervención de las Fuerzas Armadas, que ya lo han hecho en otras oportunidades, aprehensión a incursores ilegales, hablaba el 2011, nosotros tenemos que justamente subsanar estos errores. Y fíjense que en muchos de los casos lo podíamos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros desde el año 1994, por ejemplo, somos reconocidos internacionalmente porque estamos en Chipre, en la zona de amortiguación entre los límites turcochipriotas y grecochipriotas. Esa zona verde y zona de amortiguación en frontera prácticamente reclama y requiere el mismo adiestramiento que necesitamos en la frontera. Entonces dijimos, a los Rodillas Negras, allá en Salta, el 29 exactamente, a los Rodillas Negras en Salta, y a los 3 regimientos que vamos a involucrar, que suponen 3 regimientos que totalizan 10.000 hombres y 1.500 efectivos puestos en el terreno, necesitamos previamente capacitarlos en lo que van a hacer, en lo que van a ir a hacer a frontera. Y tenemos que hacer las adquisiciones que son necesarias para garantizar su seguridad y garantizar que tengan el armamento correspondiente. Y cuando hablo de su seguridad y el armamento correspondiente, no solamente me estoy refiriendo a chalecos y a cascos, me estoy refiriendo a body cam para que puedan registrar, me estoy refiriendo al armamento al que necesitan, me estoy refiriendo a los móviles, me refiero a los drones que tienen que llevar, infrarrojos con visión nocturna, digo, para garantizar que la operación sea absolutamente exitosa. Y me estoy refiriendo también a que esto tiene que tener una norma de empeñamiento que establezca la gradualidad en el uso de la fuerza, porque de eso se trata la norma de empeñamiento. Y se ha generado toda una discusión respecto de la aprehensión. Voy paso a paso contestando lo que probablemente algunos diputados me preguntaron y que otros me preguntarán. Nosotros... perdón. Manda la tecnología. Esta es la música original, no hemos modificado. Fíjense la operación Escudo Norte. Es muy interesante. Muy interesante lo que van a ver los últimos 30 segundos. Fíjense. Fíjense. Aprehensión. Aprehensiones. ¿No? ¿Qué? No, operaciones Escudo Norte, digo, aprehensiones. No, ya sé, pero espere, déjeme terminar. No, pero espere. Pero no me spoilee el final. No me spoilee. Pero por favor, no me spoilee. Pero, no, estoy hablando de lo que ustedes publicaron. Espere. Fíjese, pero pero me va a dejar, diputado Martínez, me va a dejar, diputado Martínez. Porque si no, quiere hablar usted. Bueno, le cuento. Cuando ustedes ven esas imágenes, cualquiera que ve gendarmes en algunos casos y ve personal que tiene la vestimenta propia del ejército. Tiene casco, tiene armamento del ejército. Digo, pero cuando consultamos nos dijeron que no eran del ejército. Digo, cualquiera que mira desprevenido... porque tienen el camuflaje, no es de gendarmería. Cualquier desprevenido que mira puede pensar que es el ejército, porque eso era lo que querían que pensáramos, pero no lo hacían. Digo, bueno.
Dicho esto, espere. Buscaban hacer creer que el ejército intervenía, digo, así como lo llevaban. ¿Sabe cómo llevaban al ejército a la frontera? Como blancos móviles. Así lo llevaban. Porque no les permitían defenderse y no les permitían tener armamento. Entonces, digo, era una falta de respeto el de la forma en la cual llevaban a las Fuerzas Armadas a la frontera. Y eso es lo que nosotros estamos buscando cambiar. Ahora bien, en el marco de esas operaciones militares de defensa en frontera, la posibilidad circunstancial de encontrarnos con un delito cometido en flagrancia, pongan la otra imagen, por favor, a ver la otra. La posibilidad de encontrarnos con un delito, ahí está, por favor, ahí, miren. Es decir, eso cualquier desprevenido que mire estas imágenes inmediatamente pareciera que es personal del ejército, pero no. Bueno, una de las cuestiones que nos parecía trascendental, no me quiero ir del tema, era tener claridad respecto de las normas que iban a regir el desempeño. Y además la posibilidad, y vuelvo sobre lo de flagrancia, la posibilidad de efectivamente consagrar una facultad que tienen todos los ciudadanos ante la comisión de un delito en flagrancia, que es la de aprender. Esto es, cualquiera de los que están aquí hoy, si eventualmente presencian un delito, conforme al artículo 217 o 183, dependiendo del nuevo código, viejo Código Procesal Penal, proceso inquisitivo, mixto o acusatorio, digo, tiene la capacidad de aprender en flagrancia. Eso nosotros expresamente lo dispusimos tanto en la Operación Roca como en el decreto 1112. Digo, que no es ni más ni menos que la facultad que tiene todo ciudadano. No hay que escandalizarse. De hecho, lo decían ustedes en Escudo Norte. Digo, artículo 1, aprehensión de intrusores ilegales. Aprehensión de intrusores ilegales, artículo 1. Bueno, pero espere, pero independientemente de eso, yo no quiero hacer un... usted es abogado. El Código Procesal Penal de la Nación, la flagrancia, establece la aprehensión. No, discúlpeme, no. Por favor. Espere. A ver, espere. Diputado Martínez, contésteme. No. Contésteme una sola cosa. Hay un orden. Ok. No, la aprehensión está habilitada. Momento. Es la marcha del